El maestro Garazo iba a estar presente, pero está viejito. Encima se cayó. Se cayó justo el día que presentaba un manual de su historia argentina en 2 tomos. Ahora hizo un manual. Y ese día, cuando estaba yendo a la feria que lo llevaban, al salir de la casa se cayó y le quedó la cara como si hubiera estado boxeando. Pero nos mandó un video. Les propongo si lo podemos ver. Como siempre, la tenacidad y el espíritu nacional que caracteriza la obra de Daniel Brión nos aporta hoy un nuevo libro, en este caso sobre los fusilados del 56. En medio de toda la infamia colonial, la entrevista cultural, es importante acompañar, y así lo hago, este libro que se refiere a los basurales de León Suárez, donde fueron asesinados varios compañeros que se rebelaron contra la ignominia, como así también otros fusilados en distintas partes de la Argentina. Les acompaño con estas breves líneas y total solidaridad con este libro y espero el mayor éxito posible de su difusión. Gracias y un abrazo para todos. Y ahí está Soledad, que estás tan bien que no te conocí. O sea, hacía mucho tiempo que no te veía, no te reconocí, Soledad. Se te ve bárbara. Yo quiero agradecer, se acaba de ir durante la proyección del video otro gran amigo, que es el padre Rodolfo Capalosa, sobreviviente de los crímenes a los palotinos en San Patricio. Acaba de ir, se estaba sentado al lado de aquel señor que está atrás de barba, que es el sobrino del general Iñiguez, nada más ni nada menos. Y tantos compañeros del alma, de ATE, compañeros trabajadores que han venido a estar presentes, la comisión Geri Cantilo del Instituto Rosas, Nacho Vélez, que como siempre le digo, lo llevo en un rinconcito del corazón, de por vida. Y bueno, discúlpenme porque soy medio chicato, ¿no? Roberto Bajetti, porque lo vi hoy en el hall, y bueno, de todos los compañeros, qué bien que sacó el tema de que la sangre de tantos afroargentinos y argentinos africanos bañó nuestro suelo, ¿no? Porque también hay una compañera que es afrodescendiente, ¿te podés? Es afrodescendiente y es peronista, no podía ser de otra manera. Y está la presidenta de la Casa de África también, que también es peronista, Irene Ortiz, Teixeira. Bueno. Yo me acuerdo una frase que me contó el suboficial López. ¿Ustedes se acuerdan de los que se refugiaron en la embajada, en la residencia del embajador de Haití? Uno de ellos era el suboficial López, que también había defendido la casa presidencial cuando estaba en Austria, en el ataque de los aviones, que quien mencionó Jorge, que el general le regaló una moto, ¿no? Cuando terminó todo, por la forma en que defendió con una ametralladora desde la terraza. Y López me decía que cuando estaban en la residencia del embajador un día viendo fotos, vio una foto del embajador con Perón, que la tenía el embajador en la residencia. Y entonces le preguntamos, hablando del 56, estaban escondidos porque lo querían matar. Y le preguntó, embajador, ¿usted es peronista? Y el embajador le dijo, ¿cómo no voy a ser peronista si soy descendiente de esclavizados? Así lo contaba López. Y bueno, yo invité a las autoridades de la Embajada de Haití en Buenos Aires para estar presentes hoy, pero parece que este embajador no concuerda mucho con el embajador Jean Brier de aquella época y de su esposa Dilia Vieux,
que se puso abriendo los brazos para que no asesinaran a los que estaban sacando de la residencia, invadiendo territorio haitiano, ¿no? Ni me contestaron la invitación. Nada, me ignoraron. Pero ya ellos, cada uno con sus pensamientos. Así que bueno, Soledad, gracias por estar acá. Hoy estuvimos a la mañana haciendo un homenaje en la bóveda donde está tu papá y tu mamá, con todo el corazón. Fundamentalmente, lo que dijo el querido maestro Galazo, dijo una definición que es la que yo quiero sostener. Tenemos que empezar a cambiar el nombre. No fueron fusilamientos, fueron asesinatos. Porque este hecho, cada vez que se menciona, hablamos de los fusilamientos del 56. Esto para los jóvenes que no conocen, no tuvieron la suerte de no conocer lo del 56, ni tampoco lo de la última dictadura, podría darle un viso hasta de pensar que fue una legalidad fusilarlo. Se levantaron contra un gobierno y lo fusilaron. Así están los libros, Claro, Así están los libros. Claro, por eso hay que... No en el mío. Así lo ponen, y así está. Este error, ¿dónde surge? Del famoso fusilado que vive. Cuando Rodolfo Walsh habla del fusilado que vive, y el fusilado que vive le dice que en la casa de Hipólito Yrigoyen estaban escuchando una pelea, jugando a las cartas, y que nadie tenía prácticamente nada que ver, voy a leerlo textual, para eso me traje una. Dice así: el jefe de la policía bonaerense, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, arrestó en la localidad de Florida, provincia de Buenos Aires, a una docena de hombres. La inmensa mayoría de los detenidos eran inocentes de todo delito y no estaban comprometidos con el motín. Este pequeño párrafo tiene dos errores garrafales. Primero, el único que no estaba comprometido era Libraga, que lo llevaron Rodríguez y Garibotti, que lo encontraron jugando a la pelota y se tenía que ir a encontrar con una chica horas más tarde, y le dijeron: venite con nosotros, porque él manejaba un colectivo y cuando sonara la señal le iban a hacer traer el colectivo para ir los que estaban en la casa de Hipólito Yrigoyen a cumplir sus dos objetivos. La mitad de ellos en el colectivo iba a ir a Campo de Mayo a unirse con los que estaban haciendo el levantamiento en Campo de Mayo. La otra mitad iba a tomar ese mastodonte que hay ahora todavía en la General Paz, que era un gasómetro inmenso, amenazándolo que le iban a poner una bomba y lo iban a estallar, así como Rojas amenazó que lo iba a bombardear cuando hicieron el golpe. No lo iban a hacer porque ellos no tenían alma de criminales, pero lo iban a amenazar con eso. Esos eran los dos objetivos que tenían los que estaban en la casa de Florida. También la otra cosa que hay que aclarar es cuando dice que no se encontraron ningún arma. Esto sustentaría la idea de que no tenían nada que ver. Yo tengo el tema vivo porque mi padre fue uno de los que cayó, y mi madre me relataba que en casa se reunieron 48 horas antes, así como en otras casas se iban reuniendo también en otras horas y en otros días antes. Las armas, en el caso de que cuando venían a casa, mamá las escondía en la trampa de humo de la chimenea, por la duda. En este caso, no estaban las armas, porque estaban a 2 cuadras, en el coche de un compañero. Ese compañero se llamaba Juan Tripodoro. El abogado que nos lleva la causa, que iba a estar presente, yo no veo. ¿Cómo es? Alberto Palacio. Alberto Palacio, gracias, la lleva en forma gratuita. Cuando fuimos a declarar y nos hicimos conocidos con él, me dice: pero esto que estás relatando entonces ahora me cierra. Cuando yo era adolescente iba a una unidad básica y había un señor militante que se llamaba Juan Tripodoro que contaba la historia. Mirá cómo no hay casualidades, ¿no? Sino que hay causalidades. Juan Tripodoro militaba en la misma unidad
básica en la que militó quien ahora nos está haciendo el juicio para declarar crímenes de lesa humanidad lo que sucedió en el basural. Él estaba con las armas en el vehículo, con ese vehículo iba a ir al Arsenal Esteban de Luca, que estaba, ustedes ahora conocen el Garraham, pero de un lado estaba el Arsenal Esteban de Luca y del otro lado estaba la Escuela de Mecánica del Ejército. En el Arsenal Esteban de Luca le iban a pasar más armas para que los que iban a Campo de Mayo, cuando él volvía, fueran más armados a Campo de Mayo. Pero ¿qué pasó? Cuando Tripodoro llegó, ya la represión había actuado en la Escuela de Mecánica del Ejército, dejando los muertos que dejó cruelmente asesinados, porque para asesinarlos formaron chicos de 16 años, de tercer año de la escuela, y con esos chicos los hicieron matar, simulando un escuadrón que fusilaba a quienes habían tomado prisioneros. Entonces no pudieron darle las armas y volvió a Florida, pero cuando volvió a Florida ya se los habían llevado. Entonces las armas quedaron en el coche de Juan Tripodoro, por eso dicen que no había armas. Pero ya sabemos muy bien que había armas. A mi viejo le dio el arma un vecino que se llamaba Ledesma, que estaba mediadera por medio con el patio que teníamos nosotros atrás de casa. Así que estas cosas hay que desvirtuarlas, porque después quedan en la cabeza. Y perdón si digo una mala palabra, pero parecen 12 boludos jugando las cartas y escuchando la radio en una casa que se lo llevan y no tienen nada que ver. Y estos milicos tan torpes eran que ni saber mataban, ni saber matar sabían, que los largan a los 12 y matan 5 porque los otros 7 se les escapan, ¿no? Después se perfeccionaron, como dijo el compañero, mataron 30.000. Pero que esto es una de las cosas que hay que aclarar. Y el otro que hay que aclarar legalmente es que no era un motín, porque un motín, definiéndolo como tal, es cuando un pequeño grupo se rebela contra una autoridad, como en un barco, en un cuartel, eso es un motín. Esto era un movimiento revolucionario que se levantaba llevando la voz del pueblo para recuperar la soberanía del pueblo y la vigencia de la Constitución Nacional de 1949. Que vaya coincidencia, sobre esa misma Constitución había jurado Lonardi y todos sus ministros, que después derogaron por un bando militar. Todas estas cosas hay que dejarlas bien claras, porque, a ver, sin desmerecer para nada la innovación periodística de la novela histórica y de la investigación de Rodolfo Walsh, pero cuando escribió el libro, él pertenecía a la Alianza Popular Nacionalista. Era de ultraderecha y estaba a favor de la Revolución Libertadora. Entonces no le interesó demasiado la militancia de los que mataban, le interesó cómo los mataban. Y él mismo en la primera edición y en las otras dice que la violencia ejercida por estos militares es la misma que ejercía el gobierno depuesto. Y 2 páginas hablando de las maldades que tenía el gobierno depuesto, que era el de Perón, en el prólogo que escribe él en la primera edición. Entonces, estos errores los tenemos que aclarar. No hablemos más de fusilamiento del 56, ya son 68 años. Empecemos a hablar como corresponde. La revolución del 9 de junio de 1956, cuyos integrantes que fueron apresados, fueron asesinados por la revolución autodenominada Libertadora, primera revolución cívico-militar genocida en la Argentina contemporánea. Esta es la realidad. Porque si no, que alguien me diga que si tirar 12 hombres en un basural y decirles que corran y tirarles por la espalda, eso es un fusilamiento. Que como les hicieron a Lanús, a los de Lanús, salir al patio y estar esperándolos y matarlos de a uno, eso es un fusilamiento. En Lanús 2 hermanos, los hermanos Ross, pidieron morir juntos y no los dejaron morir juntos, primero uno y después tuvo que ir el otro y ver cómo su hermano ya estaba apilado con los que habían pasado. Eso es un fusilamiento. En la Escuela de Mecánica del Ejército, como les acabo de decir, eso es un fusilamiento. En el Campo de Mayo, que también los sentaron en un banquito y dicen, los fusilaron a los militares. Acá hay que hacer una aclaración. Cuando está la ley marcial, se reúne la Corte Marcial para el que toman prisioneros. Y la Corte Marcial puede dictaminar 2 cosas. Si corresponde la pena de muerte o si no corresponde la pena de muerte.
Si no corresponde la pena de muerte, después se lo juzgará y se establecerá cuál es la pena. Y si corresponde la pena de muerte, se lo mata, se lo fusila. Acá, en Campo de Mayo, se reunió y dijo, no corresponde la pena de muerte. Lorio, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército, ordena que se lo juzgue de nuevo. O sea, la alzada viene a ser, la Cámara viene a ser. Se lo reúne nuevamente y ¿cuál es lo que vuelven a decir? No corresponde la pena de muerte. ¿Qué hace Rojas? Manda por teléfono, a eso me lo fusilan inmediatamente. Y pues sientan en banquito, les ponen un pelotón y dicen que es un fusilamiento. También es un asesinato porque dijeron que no correspondía a la pena de muerte. Y en el Automóvil Club Argentino, cuando entra Mauriño y entra Felipe Amatray a tomar la antena del Automóvil Club Argentino, los esperaba la policía montada, que está ahí nomás del Libertador, donde está el Automóvil Club, escondidos y con ráfagas de ametralladora. A Mauriño lo dejan prácticamente muerto, que lo llevan al Fernández, y lo siguen, no lo dejan atender en la guardia y lo siguen torturando para cantar, para saber dónde estaban las otras cédulas del movimiento. Y Mauriño muere gritando ¡Viva Perón! Y Amatray, ese es el fusilado que vive, o el intento de asesinato que vive, porque desde entonces vivió con una pierna cortada a la altura de la rodilla, en el barrio obrero de Claypole, con una pata de madera. Nunca pidió nada, ni nadie le ofreció nada, ni siquiera una prótesis como la gente. Y se murió hace 5 años, Amatray. Y nadie habló de él. Pasó a ser un desconocido durante 63 años. El único perejil, repito, Libraga. Y me da cosita cuando llega el 9 de junio y como bandera del 9 de junio lo traen a Libraga, que vive en California, en Estados Unidos, donde se fue el año 58, gracias a que Frondizi le puso un abogado, le consiguió la visa de permanencia en California, en Los Ángeles, y se fue a vivir allá. Y cada vez que te hacen un reportaje, no da reportaje por radio, no da reportaje por cámara, no, esto también es información que dio Biasati en aquella época. La única forma en que se lo puede entrevistar es trayéndolo, pagándole el viaje y la estadía. Y se fue de Buenos Aires 48 horas antes, el año pasado, de que tenía que declarar en el juzgado donde se está declarando para declarar crímenes de lesa humanidad lo sucedido en el basural. 48 horas antes, Libraga se volvió a California. No declaró. Lo lindo fue que un señor de 80 y pico de años, 90 años, que en aquella época había sido un miliquito y estaba en la distrital de San Martín, llega y lo ve a un compañero de él llorando y le dice, ¿qué pasa que está llorando? ¿No ves que se los están llevando? Lo van a matar. Le quedó eso en la cabeza y esperó a 90 años y se presentó espontáneo para declarar en el juzgado lo que había visto. El otro